Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, con Laura. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Con Laura Di Marco vamos a conversar un poco sobre las caras de Alberto Fernández. Cuando venía para acá, Laura, se me ocurría utilizar un par de metáforas que se han realizado a propósito de un objeto para empezar a conversar. Es la famosa metáfora de Felipe, la vieja metáfora de Felipe González sobre el jarrón chino, Sí. que dice que, lo decía él mismo también, que nada más complicado que dónde poner un jarrón chino o poner a un expresidente. ¿Dónde poner hoy a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, bueno, Cristina es bastante visible, ¿no? Yo creo, mira, te lo podría responder con la entrevista que hizo Alberto Fernández a Página 12 cuando le preguntan, no sé si la escucharon, cuando le preguntan sobre sus series preferidas. Él dice en un momento que no cree que House of Cards sea una buena metáfora de lo que es la política, pero sí la serie VIP, que yo sinceramente no vi, no sé si ustedes la vieron, pero él la describe. Es una serie en donde la vicepresidenta se queda con el poder. Y hace todo lo posible por reemplazar al Y hace presidente. todo lo posible por reemplazar al presidente, ¿no? No sé si esto fue, yo digo siempre que muchas veces la verdad se esconde en los detalles, ¿no? Y esto que parece anecdótico, que parece una nota de color o una respuesta de color de Alberto Fernández, tal vez pueda decir mucho. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que muchos de los que hacemos periodismo político lo conocemos a Alberto Fernández desde hace muchos años. Yo personalmente lo conozco, que creo que desde hace más de 20 años. Fue fuente de mis libros. Tengo muchas horas charla con Alberto Fernández. Hablé mucho incluso durante la era Macri con Alberto Fernández y fui viendo cómo él se iba acercando a Cristina Kirchner. Además, digamos, no hay solamente cuestiones políticas, sino personales entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y creo que lo que no vimos nunca es un Alberto Fernández en el centro del poder. Yo lo que digo es, el poder es como una droga, nunca se sabe de qué manera le pega a los dirigentes. Y a mí me sorprende este Alberto Fernández, el que estamos viendo. Lo veo como una persona que está sobregirada, creo que él es un hombre muy, muy inteligente, pero que por momentos lo veo superado. Y creo que esto tiene que ver con la calidad del pacto que hizo con Cristina Kirchner. Déjame que complete la idea de los dos jarrones que quería traer aquí. La otra es la idea del jarrón roto. El jarrón que uno lo intenta volver a rearmar, pero nunca queda igual. Y se ha dicho claramente que el peronismo también, como todo el sistema político argentino, es una especie de jarrón roto que está tratando de rearmarse y no se sabe si va a quedar como quedó o estaba antes de romperse. ¿Vos cómo crees que se va a rearmar el jarrón roto del peronismo si es que se va a rearmar con un liderazgo con Alberto y con Cristina como jefa del Congreso? Bueno, el peronismo también siempre dependió de la economía, de cómo, por ejemplo, si pensamos en los gobernadores, de cómo le funcione la economía a Alberto Fernández. Y cuando yo te digo, lo veo sobregirado, lo veo contradictorio, lo veo radicalizado a ese hombre que realmente era un hombre inteligente y un hombre un estratega, es, por ejemplo, cuando él está pensando en reconocer a Maduro como presidente, en retirarle las credenciales a la embajadora de Guaidó y en invitar a un delegado de Maduro a su asunción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a tomar esto Estados Unidos? ¿Cómo va a tomar esto Trump, que es de algún modo nuestro mediador ante el Fondo Monetario? ¿Qué va a hacer Trump? Es además el mismo presidente electo que hace 2 semanas fue a Tucumán y le dijo a un coro de gobernadores, a la CGT y luego a los movimientos piqueteros, todo esto ocurrió en 10 días, que cada uno de ellos formaban parte de su gobierno, eran el nuevo gobierno. Exactamente, y si como recién decía Riazu, lo cual es evidente y es obvio, que la renegociación de la deuda, el pago de capital y de intereses es fundamental para nosotros, para tener dinero en los próximos años, y Alberto Fernández, debido a la ideologización de su política exterior, mete este ruido con Venezuela, que para Estados Unidos es fundamental, la verdad que a mí me sorprende, e insisto, creo que tiene que ver con la calidad del pacto. A mí me da la sensación que todo el tiempo está actuando para Cristina Kirchner, pero que esa actuación tiene un costo, puede llegar a tener un costo importante para nosotros. Y ver realmente cómo este Alberto Fernández que no conocemos
que es un Alberto Fernández que durante 25 años construyó poder para otros, protagonismo para otros, se comporta en el centro del poder. Y ahí es donde yo lo empiezo a ver vulnerable. Cuando vos decías los detalles, recién acabamos de verlo a Alberto Fernández en el excelente trabajo que hizo La Nación en el video, trabajo, el con una documental. verdadera revelación cuando él cuenta cómo se enteró que él iba a ser el candidato presidencial. Exacto. Y la sorpresa que eso le causó. Así es. Es todo un detalle que me parece revela bastante lo que está por venir, cómo él se ha ido acomodando desde esa situación hasta hoy. ¿Cómo crees que a partir de ahora, cuando ejerce efectivamente el poder, se va a terminar de acomodar? Yo creo que eso es una incógnita, pero lo que me sugiere, hay signos que me parecen bastante poco pragmáticos. Por ejemplo, sus alianzas internacionales, ¿no? ¿Qué puede darle el Grupo Puebla actualmente? Puede darle en una situación, yo el otro día hablaba con alguien muy cercano a él, y lo que me decía esta persona del ala progresista, Alberto Fernández, es evidentemente económicamente no puede darle nada, porque son hombres que están en la marginalidad del poder y Alberto Fernández va a ser presidente, ¿no? Es muy distinto o Minami o Pepe Mujica, que son hombres que están corridos del poder y que realmente no pueden darle nada en términos económicos a la Argentina, pero sí pueden darle una identidad política, un símbolo político, y esto sí es muy nestorista, ¿no? A la centroizquierda que se está redefiniendo y que, si bien ellos no van a poder generar una redistribución de la riqueza en lo inmediato, porque lo saben, porque la Argentina está extenuada económicamente, es un paciente terminal, bueno, pueden darle a su tropa interna una simbología que es esta. Ahora, Laura, lo veo complicado en ese plano. ¿Hasta ¿no? qué punto vos pensás que él cree de verdad que se puede reponer la fantasía o la idea del regreso al 2003, del comienzo del kirchnerismo, del comienzo del nestorismo en el poder? ¿Qué es lo que él de alguna manera replantea continuamente o muestra continuamente? Aquellos días aparentemente idílicos de la Argentina. Vos fíjate que Alberto Fernández cuando plantea eso tiene un pensamiento mágico también como lo tiene Macri, ¿no? Es un poco esta idea de que Alberto lo que cree es que Macri es un perverso, que ha hecho un país para pocos, que tenía un plan desarrollado para generar este esquema económico. Bueno, digamos, tampoco Macri con su política económica ayudó en ese sentido, ¿no? Pero él supone, creo que él no se ha dado cuenta que pasó de la marginalidad del poder o de construir poder para otros a estar en el primer plano. Entonces es víctima también de este pensamiento mágico que también padeció Macri, que el hecho de que él esté en el poder va a resolver un montón de cuestiones que antes no podían resolverse o que las cosas podrían resolverse de un modo más sencillo. ¿Hay algún punto en el que él piensa eso, en el que él cree eso? Por ejemplo, tema de retenciones al agro. Hay todo un debate en el Frente de Todos sobre si se hace una corrección de las retenciones al agro o no, o se recauda de otra manera. Una corrección es aumentar. Aumentando, por supuesto, claro. Él, dentro de su propio frente, de su propia coalición, tiene, por ejemplo, a Omar Perotti, que está en desacuerdo con aumentar las retenciones. Omar Perotti es un hombre que le escucha mucho. Bueno, ¿cómo va a resolver eso? ¿Cómo va a arbitrar eso? Está diciendo cosas muy contradictorias, ¿no? Ahora, bueno, aparentemente va a ir a fondo o va a ir adelante con el tema de las retenciones al agro. Bueno, ¿cómo lo va eso a arbitrar? Me da la sensación que todavía él no cayó. ¿Viste en este video que nosotros vimos que dice, cuando Cristina le propone ser él el candidato a presidente, yo no creo que sea una buena idea, dice él, ¿no? Yo no sé si él todavía cayó del lugar en el que está. Me parece que él está hablando demasiado, hablando como un comentarista. Creo que Alberto Fernández ha hablado de casi todo durante los últimos 20 años, pero no se da cuenta que es el futuro presidente de una Argentina que es muy compleja y que requiere de otro tipo, incluso de manejo de las emociones que no estaría teniendo. Déjame comentarte una noticia de hace 46 años, que anoche ocurrió casi muy parecido, aunque la historia nunca se repite. Hace 46 años, el presidente electo de la Argentina fue a visitar a Juan Domingo Perón a Gaspar Campos. Era Héctor Cámpora. Y le contó quiénes iban a ser los miembros de su gabinete. Anoche, Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, fue al departamento de Cristina Kirchner a contarle cuál sería su gabinete. ¿Qué analogía posible
¿O es simplemente una coincidencia de la historia encontrarse en eso? Mira, Sergio, yo creo que eso es uno de los enigmas que se van a desvelar cuando Alberto empiece efectivamente a ejercer el poder, que es, insisto, ese Alberto que nosotros desconocemos, ¿no? Yo el otro día escribía en el diario una analogía. A ver, Chacho Álvarez, en un momento, que era un gran comentarista de la realidad, cuando es puesto en el centro de la escena, no se bancó ese lugar, porque también tiene que ver con una estructura de personalidad. Cuán apretable es frente a Cristina Kirchner. Cuando él dice Máximo Kirchner, ¿qué necesidad tiene de decir Máximo Kirchner puede ser mi futuro sucesor o puede ser un próximo presidente, cuando en realidad la gente lo elige a él e inclusive el 48% o parte del 48% que lo votó para desactivar los miedos que genera Cristina? De alguna manera estoy tomando lo que dijiste antes. En los últimos 10 días, desde el viaje a México hasta acá, hay un Alberto que está hablando para la clientela interna. Exactamente. Y esa clientela externa es Cristina, Máximo, La Cámpora, o sea, la gente que lo llevó a él a ser presidente de la Argentina. Si ustedes revisan el último tuit, que yo lo miré anoche, porque estaba preocupada por esto y digo, a ver qué tuiteó. El último tuit de anoche, él retuitea un tuit de un periodista kirchnerista que dice, pone a los medios como o sea, es un discurso muy cristinista, dice algo así como, ya empezaron a desestabilizarte. Cuando nosotros resolvamos o cuando resuelvas el tema del hambre, las tapas de Clarín y La Nación van a decir que no incluiste sushi en el menú. Y él le responde, retuitea ese tuit y le responde, es cierto, en las tapas de Clarín y La Nación no está la verdad, son tapas que están llenas de intereses y de obsesiones. Este es un Alberto Fernández de anoche, que no era el mismo Alberto Fernández de la campaña, ni siquiera del tiempo. Es el Alberto Fernández hablando con Rafael Correa y diciendo la influencia nefasta a criterio de él y de Correa que han tenido los medios de comunicación de América Latina. Es más o menos lo mismo. Sosteniendo la teoría del lawfare, que jamás en la vida sostuvo Alberto Fernández. Alberto Fernández fue jefe de campaña de Massa, de Randazzo, hablábamos con él. Él en ningún momento sostuvo esa teoría. Y la empezó a sostener cuando empezó a acercarse a Cristina Kirchner, ¿no? Fue muy sintomático eso. Inclusive yo te decía, lo vi mucho porque era Alberto una muy buena fuente, tenía mucho tiempo, ¿no? Tenía mucho tiempo para hablar con nosotros. Entonces nos juntábamos mucho cuando Macri asumió. Era un hombre ya como parecía, yo digo, cómo la Argentina te da sorpresas, y me parece que la sorpresa es la marca de este tiempo, ¿no? Lo que se suponía que no podía pasar sucede. Por ejemplo, un jefe de gabinete sin carisma y sin votos es el nuevo presidente de la Argentina. Parecía que un jefe de gabinete no podía llegar a esos lugares. Digo, bueno, en ese momento, al principio del gobierno de Macri, Alberto Fernández no hablaba del lawfare. Después él se empieza a acercar a Cristina. Y en un momento yo lo que me doy cuenta es que él ya era casi el jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Y en un momento él me cuenta a mí que en esta reconciliación con Cristina Kirchner, en un momento ella le dice, quiero que lo conozcas a Axel Kicillof, quiero presentártelo. Y Alberto le dice, te pido por favor, Cristina, estamos reconstruyendo nuestro vínculo, no me pongas esto porque vamos para atrás con esto. Bueno, de hecho, Alberto fue uno de los dirigentes que sembraron la expectativa que él finalmente recogió en algunos que podían llegar a ser presidenciables de Cristina, como Felipe Solá, por ejemplo. Exacto, sí. También en su momento de la Sota se imaginó lo mismo, que podían llegar a ser los elegidos de Cristina. Pero en realidad él estaba trabajando para esa gente, obviamente Sergio Massa también. Sí, claro. Sí. Has estado hablando de lo que ha dicho Alberto Fernández en los últimos tiempos y el peso que le está sobreviniendo por la responsabilidad que le va a tocar. Hablemos un poquito sobre lo que sabés y lo que conocés del equipo con el que se va a rodear, que me parece que esa es la otra clave significativa para tratar de desentrañar lo que puede pasar, por lo menos en la primera etapa. Ese equipo de gobierno, ese gabinete que anoche le presentó, le formalizó, no sabemos cómo, a Cristina. ¿Cuáles, a tu criterio, las características, las claves que podemos encontrar en ese grupo de gente? Lo primero que me llama la atención y me parece interesante es Guillermo Nielsen como ministro de Hacienda.
Pero a la vez también hay que ver cómo eso lo va a arbitrar internamente, ¿no? Guillermo Nielsen, yo el otro día escribí una columna para el diario y ponía algo así como, qué extraño, ¿no? Guillermo Nielsen, que es un hombre que lo corrió por derecha a Macri, que es amigo de Milei y que de algún modo lo alentaba a Macri, lo criticaba a Macri por no hacer un ajuste de shock, es el ministro de Hacienda de Alberto Fernández. Entonces después Nielsen me manda un mensajito diciendo qué mala que sos conmigo, que me dijiste que soy amigo de Milei. Te había estado muy bien la nota. Claro, qué mala sos, fuiste mala conmigo. Pero bueno, esto que Nielsen, que por ahí puede estar muy bueno, presentar hacia el frente externo un síntoma de equilibrio fiscal, puede ser una complicación para el sector, el ala kirchnerista y los movimientos sociales que están esperando una expansión del gasto. Esto es lo que están esperando. Dale, o sea, acá hay un montón de gente, si vos vas a los organismos del Estado, que son muchos, hay muchos kirchneristas ahí adentro, hay gente que está creyendo que acá vuelve la fiesta. De hecho, ya empezaron en algunos casos a celebrar. Claro, anticipado. entonces, ¿qué va a pasar cuando no vuelva la fiesta? ¿Vos crees que no vuelve la fiesta? Que no va a haber Pero a ver, si vuelve la fiesta es porque van a emitir, y entonces si van a emitir, en algún momento vamos a tener un problema mucho peor. Por eso digo, a mí me parece positivo lo de Nielsen, pero ahí es al revés de lo que está haciendo Alberto ahora, ¿no? Porque hacia adentro, bueno, pues no estamos hablando de una figura intermedia, estamos hablando de una figura que es en algunos aspectos es un ortodoxo de la economía. Sí. Y después tiene figuras que no son cristinistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vilma Ibarra, que es una mujer que la ha criticado muy duramente a Cristina Kirchner, incluso ha hecho un libro muy crítico de Cristina Kirchner. Si vos ves esos nombres, bueno, ahí sí aparece un equilibrio, esta idea que te dicen los que están al lado de Alberto Fernández, que él hace 3 giros a la izquierda y 3 giros al centro. Ahí sí me parece un gabinete más moderado, más estratégico, más interesante. ¿Santiago Cafiero? Y Santiago Cafiero lo conocemos poco. Me parece que es interesante como figura joven. Tuvo ahí algunos exabruptos, ¿no? Un poco parece que de cruzar a algunos periodistas como si no se hubiera dado cuenta que la campaña terminó. Pero es una persona que conocemos poco todavía. María Eugenia Bielsa también es una mujer que ha criticado a Cristina Kirchner, no es una cristinista, no tiene cristinistas, bueno, excepto Guado de Pedro, que es un integrante de la cámpora que se adecuó mucho más a la lógica del poder. Pero bueno, vos ves, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Vos ves disputas, vos me hablabas del peronismo. Ahí hay muchas dificultades para aceptar una conducción de Cristina Kirchner en el Senado. En principio, hay 2 bloques autónomos, el kirchnerista y el justicialista. Hay una cuestión que todavía no está cerrada y en estos 20 días se tiene que cerrar, ¿no? No está Porque cerrada. Cristina quiere un solo bloque y los gobernadores no quieren un solo bloque, quieren mantener ese bloque propio como un reaseguro de poder, que hay que ver cuál es la última opinión de Alberto. Alberto aparentemente le da a la derecha a la vicepresidenta, Sí, pero... Sí, vos fijate, vos antes me preguntabas lo del peronismo, ¿no? El peronismo ha sido límite también para Cristina Kirchner, ha sido límite. Massa en un momento fue un peronista que le puso un límite a Cristina Kirchner. Cuando vos recorres el espinel de los gobernadores peronistas, hay un nivel de rechazo muy grande a Cristina Kirchner. Justamente por eso no fue ella la presidenta, sino él. Entonces, bueno, se lo eligió Alberto porque no es ella. Sí. ¿Cuál crees que es más fuerte como condicionante para Alberto? ¿Quienes lo eligieron presidente, en primer lugar, no hablo de los votantes, sino hablo del kirchnerismo, o la realidad que le va a tocar enfrentar como presidente? ¿Cuál es el factor más desafiante para él, de los dos? Yo creo que el factor más desafiante, sin duda, es la economía y es arbitrar los intereses opuestos que él tiene. A ver, si vos lo tomás a Alberto Fernández como todos lo conocimos, podría ser un jefe de gabinete de Macri, ideológicamente. Por eso digo, este Alberto Fernández es un ser desconocido, fruto del pacto que hizo con Cristina Kirchner y con los sectores duros del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo vas a arbitrar eso? El tema de la iglesia, por ejemplo. Él dijo primero que la despenalización del aborto, que además es yo creo que vamos a tener un presidente muy ambiguo, muy hábil. Alberto Fernández es un hombre que puede argumentar y contraargumentar a favor de un lado y del otro, ¿no? Es un hombre muy hábil discursivamente. Pero, por ejemplo, la iglesia, el Papa fue un factor muy importante del armado del Frente de Todos. ¿Qué va a pasar cuando
cuando, si es que lo hace, ¿no? Cuando envíe un proyecto, ¿de qué va a ser? ¿De despenalización o de legalización? Son dos cosas distintas del aborto. En la decisión de decir que él va a enviar un proyecto. Que él va a enviar y que lo va a enviar a la brevedad. Ahí hay un detalle oculto para nada desdeñable, ¿no? Si es legalizar o despenalizar. Exacto. Sí, sí. La idea de mandar él y no dejar que se libre simplemente el debate en el Congreso, por sí solo, por sí mismo. Sí, sí, y señales contradictorias, ¿no? Por ejemplo, él ha contado que se reconcilió con la Iglesia porque él estaba peleado con la Iglesia porque su madre es divorciada. Otra cosa es que sabemos muy poco, ¿no? De su vida también. Es un presidente que llega al poder y sabemos realmente poco de su vida personal, que es importante en el caso de un presidente. Pero bueno, esto es lo que él ha contado, es que su madre era divorciada y que la Iglesia había excluido a los divorciados y que él, bueno, estaba muy enojado con la Iglesia Católica, pero que se reconcilió gracias al Papa Francisco. Bueno, ¿cómo va a arbitrar esos intereses, no? Ayer tuvo una advertencia muy seria de Víctor Fernández en torno al tema del aborto. Bueno, hay que ver cómo ese Alberto Fernández, en el centro del poder, por primera vez, se maneja y también se maneja emocionalmente. Lo vamos a tener que esperar un poquito más. Gracias, Laura. Gracias a todos. Muchas gracias.